Hay diferencia. ¿Y en los finales va a ser así, profe? ¿Vamos a tener 0-1? No, al final tiene nota numérica, al final tiene nota numérica. Ah. Nota numérica con mínimo 4 y bueno, se fue Julio Ibáñez. My God, ahora sí que somos menos. Ahora somos 11 alumnos y un docente. Bueno, eh, vamos a entrar, no sé por qué siempre hago lo mismo y cierro la página. Esperen que vuelva a entrar a la página de instituto. Profe, pero esto de las calificaciones no nos perjudica porque el día de mañana, cuando queramos tomar trabajo, es importante el promedio con el que te recibís. Sí, pero lo único que interesa es el final. Las parciales no interesan para nada. Si vos te sacaste 2 4 rasposos en el parcial y en el final te sacaste un terrible 8, a vos te importa el 8 nomás. Ah, como no promocionamos nada. Y como no se promociona, claro, exactamente, porque no se promociona. Ahora, si se promocionara con 7 o más, ahí sí sería diferente. Pero con el tema de la virtualidad no se promociona, todo tiene que pasar por instancia de final, no queda otro. Así que no te perjudica nada porque lo importante es el final. Y yo creo que para el final, bueno, sería genial que el final sea presencial y si no lo es, bueno, ya saben, va a ser una evaluación que puede ser que tengan que mandar resueltos los ejercicios o puede ser que sea un formulario, lo veré. Y como se dice, y después la parte importante, que en realidad es la parte más importante del examen, es la defensa oral, ¿sí? La justificación de los procedimientos, cómo hicieron lo que hicieron, etcétera. Levantaste la mano, Andrea. Sí, profe, el director mandó un comunicado ya a nosotros de que para que tengamos en cuenta este último, digamos, parte del año, que no vamos a volver presencial, que vamos a ser virtual, qué sé yo, y que las instancias de finales también van a ser virtual. Ah, ok. Bueno, que el año que viene entonces. Sí. Sí. Eh, sí, la verdad no sé. Claro, Lo que sí les puedo ahora asegurar en es que a diciembre, ustedes. ¿Cómo? porque ahora en diciembre virtual, porque veremos quizás el año que viene Claro, si uno lo febrero deja para todavía no está febrero determinado. o a Claro, mitad claro. de año, A partir empezamos de otra febrero no cosa. está determinado cómo van a ser los finales. Entonces, en Noviembre y diciembre sí. diciembre. Claro, Dijo noviembre y diciembre. perfecto. Bueno, arranquemos. Fíjense que nosotros habíamos quedado, si quieren, si no arrancamos directamente con Victoria, yo no tengo problema, pero nos había quedado este ejercicio que dijimos que íbamos a hacer juntos. No sé si lo quieren hacer, no sé si lo plantearon, porque la idea es que si ustedes lo plantearon, ahora lo resolvamos, si ustedes lo hicieron, y si no lo hicieron, bueno, después cualquier cosa lo hacen más adelante y después lo hacemos. Nadie dijo que porque vemos otro tema no podemos repasar contenidos anteriores, obviamente. Pero este yo se los había dicho o sea, les había dicho que intentaran resolverlo en casa y después lo hacíamos juntos. ¿Qué onda con este ejercicio? ¿Lo intentaron? ¿Sí o no? ¿Lo No, intentaron? profe, nadie contesta. ¿No? Yo contesto que no. No, profe. No, profe. Bueno, inténtenlo después y lo hacemos entonces. Tengan en cuenta nada más la parte que acá dice, ¿dónde está acá? Utiliza el Google Maps para tener las ubicaciones aproximadas de ambos lugares. Si ustedes ven, se los puedo spoilear si quieren, el Google Maps les dice que las distancias entre el Unicenter y la General Paz y Avenida San Martín es de 11 kilómetros. Esa es la referencia. Le puse esta onda para que utilicen el programita de Google Maps como una alternativa de hallar distancias en kilómetros, ¿no? Pero bueno, yo les diría que lo intenten y más adelante si quieren lo resolvemos. Si no, yo lo tenía planificado para hoy, digamos, en mi cabeza. No es que haya planificado mucho, como por lo que les dije, que pensé que teníamos la reunión. Y bueno, ya está, esta práctica ya quedó bastante vejete en el pasado. Después también, por ejemplo, tenemos funciones acá que si quieren podemos verificar si las analizaron bien. Se pusieron a analizar algunas de estas funciones. Yo me acuerdo que habíamos analizado juntos la primera. Esta, la C también la habíamos analizado juntos. Y creo que la E. Pero después, por ejemplo, tenemos esta que está muy buena porque es una función trigonométrica, la vamos a ver después más adelante. Cuadrática ya la vimos, acá tenemos una constante, una de grado 4 o 3, una, 2, 3, de grado 4, y acá tenemos otra trigonométrica, entonces esas las vamos a ver más adelante. Pero bueno, la idea es que de esta práctica, el tema de sistema de ecuaciones
Y el tema, o sea, el tema del sistema de ecuaciones estuvo implícitamente un poco en el primer parcial, porque les tomé un poco de intersección, pero no sé si se acuerdan que antes del parcial habíamos visto solamente hasta el método de sustitución y nada más, lo vimos muy por arriba. Entonces les tomé algo sencillito. Pero en el segundo parcial podría aparecer tranquilamente un sistema para resolver por algunos otros métodos también, ¿sí? Por el método de igualación, sustitución o sumas y restas. Un problema un poco más complejo. Podría aparecer tranquilamente porque ahora sí lo terminamos de ver, ¿sí? Y bueno, esto era para repasar análisis de función. ¿Dónde tengo yo? Quise abrir este programa y me andaba re malo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Había uno de los ejercicios ahí que hablaba sobre alumnos y nenas y chicos, no me acuerdo bien. Bueno, Sí. en ese momento lo había hecho, pero no me salía, no lo podía plantear ese ejercicio. Esa imagen la había copiado, ¿no? Quería ponerla. Bueno, eso es lo de vectores que tengo por ahora. Déjame pensar un segundito cuál me decís en particular, porque había 3 ejercicios que eran de chicos. Eran esos. El de los alumnos que estaban en el aula y que tenían que calcular a los chicos y chicas del aula. Ah, el primero, cantidad de mujeres y cantidad de varones. Sí, el que hice 6 no me salió, no sabía cómo plantearlo. ¿Pero este no lo corregimos ya? ¿O no? Me suena que lo corregimos. Me suena que lo corregimos a este, ya. Pero bueno. Habíamos hecho los elefantes y los pajaritos y todo eso, no me acuerdo de ese. O sea, yo sé que alguien se lo... O sea, yo me acuerdo, no sé si fue inclusive Andrea Festa, no me acuerdo la persona que era, o Ojeda, no me acuerdo quién era, pero me había preguntado este ejercicio por privado y se lo había contestado. Y después me suena que lo hicimos acá, pero bueno, por las dudas te lo contesto, no te voy a dejar con la duda. O sea, si querés, lo que hacemos es, no lo resolvemos como quieras, pero yo estoy segura de que el error que cometiste fue el mismo que cometió ella, una de ellas dos, no me acuerdo quién era que me mandó el mensaje. No, profe, Festa, Andrea. Había sido vos, ¿no? Si pasa que esa semana había recibido un mensaje tuyo y creo que Ojeda también y me había confundido quién fue quién. Cualquiera de esto, ¿no? ¡Ay, no, agarré la tablet! Ahí vengo, ahí traigo la tablet. Ahí estamos. Voy a correr esto. Voy a sacar unos ejercicios para ustedes. Bueno. Ahí va. El error que cometieron 2 personas, porque no solamente ella me había preguntado, un varón también me había preguntado, que no recuerdo si fue Bordón, me suena que fue Bordón, pero no recuerdo. Sí, sí. Verá, no tengo tan mala memoria, depende, a veces recuerdo unas cosas y a veces no. Que acá el error clásico, y cuando se lo di a mis alumnos también, a mis alumnos de secundario, digamos, también se confundieron exactamente lo mismo, es una parte de cuando se arma el sistema. Vos fíjate que te dice, un curso de Instituto del Talar tiene una cierta cantidad de alumnos totales. Si duplicamos la cantidad de mujeres, si duplicamos la cantidad de mujeres y triplicamos la de los hombres, el total de alumnos sería 64. Esa es la primera ecuación que hay que armar. ¿Cómo la armaste vos? Por lo que recuerdo era como tratar de poner el 2 o el 3, ahora no me acuerdo, no encuentro la hoja de donde lo había hecho. Sería, Ahora conmigo, ¿cómo sería? Si duplicáramos la cantidad de mujeres. sería 2, o sea, mujeres 2 por M y más 3 por H, igual a 64. Bien, esa es la primera. Esta está perfecta, no tiene ningún error, ¿sí? Ahora, el tema es cuando armás la segunda, que fueron 3 personas mínimo que cayeron en esto, ¿sí? En esta parte. Después dice, pero si redujéramos la cantidad de varones a la mitad y el de las mujeres quedase igual, tendríamos un curso de 18 alumnos totales. ¿Cómo armarías esa? Ahí donde me mareé, ahí no sabía plantearlo.
Bueno, fíjate que dice, si redujéramos la cantidad de varones a la mitad, ¿cómo representarías eso? O sea, si ahora la cantidad de varones ya no fuese la cantidad que es la originalmente, sino que fuese la mitad, ¿cómo lo representarías? 1,5 más o menos. No, sería, la mitad sería un medio, ¿o no? Un medio de esa cantidad, o digamos h dividido 2. Un error común que se comete acá es cuando ponemos reducir perdón, la cantidad de varones a la mitad, la mayoría ponía 3h sobre 2, o sea, la cantidad de varones dividido 2, pero estaba mal, porque se refiere a la cantidad original de varones. Es decir, la cantidad original de varones que tiene el curso dividido 2. Eso sería reducirlo a la mitad, ¿sí? Reducir la cantidad de varones a la mitad. O sea, si había 40, ahora considero 20. ¿Se entiende? Sí, sí, evidentemente. Más el de las mujeres quedase igual. ¿Cómo expreso eso? 2M. Ahí está el tema, no es 12M, es M nada más. Porque la cantidad original de mujeres es M. Acá, en esta ecuación, ya estaban siendo alterada la cantidad poniendo que eran el doble de mujeres. Tu cantidad de mujeres original es M. ¿Se entiende? Ah, ahí está, sí. Ese error es lo que caían todos, la mayoría, ¿no? El de las mujeres quedase igual, no que el anterior, quedase igual en general. La cantidad de mujeres es M, la cantidad de varones es H. Tendríamos un curso de 18 totales. Y bueno, y quedaba de esta manera entonces el sistema de ecuaciones. Simplemente lo que hay que hacer ahora es resolverlo. ¿Querés que lo resolvamos o querías hacer nada más que el planteo de la ecuación? Era el planteo nomás, tipo, esa era mi duda, no sabía cómo para después hacerlo. Después lo otro sí se lo sé. Bueno, de esta forma quedaría así, el doble, si tuviéramos el doble de mujeres más el triple de hombres, tendría 64. M representa la cantidad de mujeres realmente que hay en el curso, H la cantidad real que hay de varones, H sobre 2 si hubiera la mitad de los varones y la misma cantidad de mujeres tendríamos 18. Ahí tenés el planteo, simplemente después lo resolvés y listo. Bueno, a mí me suena que esto lo resolvimos, ¿eh? Me suena que lo hicimos. No, profe, En alguna acabo de clase. mirar, no lo hicimos. Hicimos de los pájaros y lo... Profe, Pero antes, este ejercicio usted lo subió al video, o un video subió sobre este ejercicio. Ah, sí, sí, subí un video que explicaba los tres del Instituto del Talar, creo, ¿no? Claro, con Claro, los tres tipos de métodos. claro, exactamente, sí, ese lo hice para el año pasado para mis chicos, los chiquitos de secundaria. Sí, está perfecto. Bueno, pueden ver ese video si quieren, acá tiene la explicación completa de este y la explicación de los otros dos, o sea, de los tres que habla del curso del Instituto de Talar. ¿Está bien? Gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan que quieran preguntar? Profe, cuando se encuentra con un sistema así de ecuaciones, Sí. yo por ejemplo este lo resolví por sustitución, porque no me Ujú. especificaba nada Sí. en el ejercicio. Pero si uno tiene que decidir qué usa como criterio para usar uno u otro método. Y la facilidad que tengas para encarar el método, o sea, para encarar el sistema según el método que quieras usar. Por ejemplo, en el que teníamos recién, en este, yo particularmente usaría o sustitución, porque está muy fácil de despejar la M esta, ¿sí? Entonces yo podría utilizar sustitución, despejo la M de abajo, y me queda 18 menos H sobre 2, y meto esto en la M de acá. Me parece fácil. Pero, por ejemplo, yo no utilizaría igualación, porque tendría que despejar esta M y esta M, o tendría que despejar esta H y esta H, y me parece mucho más fácil despejar esto solo y meterlo acá adentro. Pero también está muy cómodo para hacer sumas y restas, por ejemplo, porque simplemente acá tengo 2M y acá tengo una, si yo multiplico esta por 2, voy a tener 2M acá, las voy a alinear y voy a poder eliminarlas fácilmente sacando la H, ¿sí? Yo particularmente decidiría o sumas y restas o sustitución. ¿Y en qué me baso para elegirlo? En la facilidad de cómo estén dispuestas los números en el sistema. Por ejemplo, si vos cuando armás el sistema tenés escrito igual a 2x más 4 e igual a 3x menos 5, ¿vos qué método utilizarías? ¿La suma y resta? No sé. Sí, puedes utilizar la suma y resta y restar directamente las IES y ya la eliminarías, es una forma, pero yo particularmente usaría igualación, de una, porque ya tengo la misma variable despejada dos veces, o sea que igualo este con este y listo. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, disposición de esta manera, o sea, si dispuesto de esta manera los números,
es bastante más cómodo usar directamente igualación porque ya tengo despejada la misma variable. Ahora, por ejemplo, si en vez de tenerlo así, lo tuviese así, preferiría usar sustitución, porque tengo solamente despejada la Y, simplemente meto esto acá adentro y ya estoy. ¿Se entiende? Claro, me fijo en la que tengo que hacer menos pasos y uso esa. Exactamente, uno generalmente elige según la cantidad de pasos. Ahora, si por ejemplo lo tenés dispuesto, como el de los pajaritos y los elefantes, ¿se acuerdan que nos quedaba, no sé cuántos eran, pero supongamos que nos quedaba 3 elefantes más 2 pajaritos es igual a 101, y 4 elefantes más 2 pajaritos es igual a 203. ¿Se acuerdan que nosotros qué hicimos? Usamos sumas y restas. ¿Por qué? Porque ya estaba totalmente predispuesto a usar sumas y restas o determinantes. Ya estaba alineada la E, alineada la P, alineados los números. ¿Para qué voy a usar sustitución o igualación si tengo que andar haciendo despejes extra? ¿Se entiende? Lo que va a definir cuál vas a usar es la comodidad que vos tengas y lo que bien dijiste, reducir la cantidad de pasos. Pero no significa que vos no puedas usar un método que tal vez no sea el más efectivo en velocidad. O sea, puedes usar el que vos quieras. Yo en la evaluación les voy a pedir que usen el que yo quiero. Ok, muchas gracias, profe. Para que tengan que aprender, digamos, todos. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta de este tema u otro? ¿Algún otro que ya hemos visto? Bueno, si no tiene ninguna duda más, arranquemos entonces con vectores, ¿sí? Vamos acá con este PDF. Profe, una consulta. Sí, decime. De los 4 métodos, vamos a usar los 3, ¿no? Sí, el de determinante yo no se los expliqué. Sí, yo no se los expliqué el de determinante, se los nombré recién porque, no sé, me acordé. Pero el de determinante no se los expliqué porque no siento que les aporte mucho a su carrera. Si hubieran estado estudiando matemáticas se los explicaba, pero me parece que ya con esos 3 que vimos es más que suficiente para ustedes, para lo que quieren hacer. Pero si les interesa aprenderlo, ya tengo un video explicando determinantes, así que pueden verlo si quieren. Es un video grabado de una clase grabada, pero lo explico de cero. De nada. ¿Hay quien me habló? Sí. No, digo, lo está en su tengo canal, en mi digo, canal. de Sí. YouTube. Ah, bien, ok. Sí. Está en mi canal. Se llama Explicación por método determinantes, algo así. Algo de método determinante se llama, pero es una clase grabada. No fue una clase que preparé, la grabé y la edité, sino que fue una clase grabada con los chicos de 4º año. Pero está explicado de cero, así que sirve. Y creo que hago como 2 o 3 ejemplos. Bueno, vamos con vectores. Antes de arrancar con vectores, bueno, les explico primero, voy a ser justa. Fíjense que acá dice Jorge Oscar Román, y dice álgebra vectorial. Es un profe que van a tener después creo que en 3er año lo tienen, o en 2º, no recuerdo si era 2º o 3º. Creo que en 2º. Lo van a tener, y bueno, nos pasó este material a todas las profes de 1º, por si necesitábamos usarlo para vectores, estuve leyendo, y bueno, como para arrancar está bueno. ¿Qué entienden ustedes por vector? Vamos a arrancar por ahí. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué saben? ¿Qué entienden por un vector? Coméntenme un poquito en qué situación están ustedes con este concepto. Sí. Si tiene sentido, de módulo, de dirección. Perfecto. Es. No sabría definirlo. Está muy bien. La definición de vector la dijiste bastante bien, ¿sí? Casi completa. Tenemos entonces un vector, ¿sí? Tiene una cierta... bueno, pero ahora entramos en eso, perdón. Vamos a primero entrar por acá. ¿Por qué primero vamos a hablar de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales? ¿Sí? Porque tenemos 2 tipos de magnitudes que se pueden medir, ¿sí? Pero tenemos que saber diferenciar cuáles son escalares y cuáles son vectoriales. Cuando hablamos de magnitudes escalares, ¿sí? Hablamos de magnitudes que solamente las vamos a representar con el número, ¿sí? Y una cierta unidad, y nada más. No se necesita más nada para determinar una magnitud escalar. Por ejemplo, una magnitud escalar es, no sé, la masa de una persona, ¿sí? Yo tengo una masa de, no sé, actualmente, no sé, 58 kilos, supónganse, 58 kilos acá y en cualquier parte del universo. O sea, el peso es otra cosa, ¿no? Pero la masa que yo tengo es igual en todos lados y mi masa no tiene ninguna dirección, ningún sentido, ningún nada, ¿sí? Entonces es representado como una magnitud escalar. Solamente necesita de un escalar, o sea, de un número real que lo represente, ¿sí?
y una unidad como para saber de qué estamos hablando. En este caso, ¿cómo? Ah, no te escuché. La distancia también, digo, es una magnitud escalar. Claro, perfecto. La distancia también decimos una cierta cantidad de metros, de kilómetros, centímetros o lo que sea, pero eso no varía en ningún lado, ni tiene ninguna dirección ni sentido. Simplemente yo tengo, no sé, un pedazo de papel que mide tanto en cualquier forma, mide siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, esas son las magnitudes escalares. Entonces se representan con un número real cualquiera, ¿sí? Positivo, generalmente, pero puede ser también negativo. En el caso de la distancia, por ejemplo, que acabamos de comentar, o los kilogramos, obviamente va a ser una magnitud positiva, porque los kilos negativos y las distancias negativas no existen. Y después tenemos las magnitudes vectoriales, que es exactamente lo mismo, también tenemos un número real que lo representa, y tenemos una unidad, ¿sí? Pero para hacer referencia a ella necesitamos darle esto que comentaba la compañera, una dirección y un sentido, y también un módulo, es decir, tiene una cierta dimensión, una cierta longitud, ¿sí? Y las magnitudes vectoriales más conocidas que tenemos son la velocidad, ¿sí? La aceleración, esas son magnitudes vectoriales, ¿sí? El desplazamiento también, uy, le pega el micrófono. El desplazamiento también, ¿sí? Porque no es lo mismo un desplazamiento hacia la derecha que un desplazamiento hacia la izquierda, ¿sí? Espacialmente hablando, tiene una dirección y un sentido. Y también no es lo mismo haberse desplazado 10 metros que haberse desplazado 40, ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas que son medibles de forma escalar y otras de forma vectorial. Entonces, acá simplemente, esto se lo voy a pasar, ¿sí? Cuando terminemos la clase le voy a pasar toda esta parte teórica porque no sé si se habrán dado cuenta, pero ¿vieron los libros que yo les pasé? Que yo les pasé uno de lectura más obligatoria y después otros para que tengan. En el libro que es más obligatorio, ¿sí? Que es el de álgebra, ¿cómo se llamaba? Modelos funcionales, ¿sí? Que les había puesto ¿cuál era? De Magíster, era la señora. Funciones elementales para construir modelos matemáticos. Ahí está, funciones elementales para construir modelos matemáticos de Magíster. Bueno, ese libro, perdón, fíjense que solamente tiene funciones, o sea, tiene función lineal, cuadrática, logarítmica, exponencial, trigonométrica, que lo vamos a ver todo, pero no tiene nada de vectores, ¿sí? Entonces les voy a subir este material teórico para que tengan como apoyo justamente teórico lo que estemos trabajando. Creo que escuché el ¿dónde está? Mira acá. Bueno, no entendí el comentario, pero no importa, sigo. Bueno, vuelvo acá. Esto era no, ¿dónde estaba? Acá. Me están cargando, profe, no sé quién fue. No sé por qué. Bueno, entonces, porque vos dijiste, ay, qué tonta, no había entendido el chiste, porque vos dijiste cuál era el nombre, por eso. O sea, malísimo, yo que no entendí porque siempre cuando los profes hablan un libro, Julio se acuerda del nombre. Perfecto, bueno, tiene terrible memoria, Julio, no, yo para eso mucho no sirvo. Demasiado que me acordé quiénes fueron las personas que me habían mandado el mensaje con el problema que acabo de comentar hace un ratito. Bueno, fíjense que después nos da la definición, ¿no? De magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Vamos a leer la de magnitudes escalares. Dice, una magnitud escalar es una magnitud que queda determinada con solo conocer su valor y la unidad correspondiente. En nuestro caso, el valor de una magnitud escalar es un número real. Esto nos permite representar a las magnitudes escalares como puntos en la recta real. Y acá nos pone un ejemplo. Por ejemplo, una magnitud escalar es el tiempo también. Entonces acá tenemos la recta representa la magnitud escalar del tiempo. Por ejemplo, si en la recta yo ubico en el 0, estoy hablando de t igual a 0, tiempo en segundos. Y si ubico el punto en 5, estoy diciendo tiempo igual a 5 segundos. Y estamos representando ese punto en ese momento particular de 0 segundos, 5 segundos. Podemos representar en la recta numérica esta magnitud escalar. En cambio, las magnitudes vectoriales, como se representan con vectores, no se representan con un único punto. Se van a representar con dos, ¿sí? Lo que sería el origen del vector y lo que sería el final del vector, ¿sí? Entonces, le da ese ejemplo y después dice, entre estas magnitudes podemos agrupar las correspondientes a longitudes, como estábamos diciendo recién, ¿sí? Distancias, potencial eléctrico, la energía también, que se mide en joules, también es una magnitud escalar, el trabajo, que también se mide en joules, etcétera. Bueno, acá no tenemos otras, pero nosotros mencionamos, por ejemplo, los kilogramos, que también sería una, ¿no? Después tenemos, en general, cuando hablamos de escalares, estaremos hablando de números reales, ¿sí? No vamos a hablar de escalares con números complejos, ¿sí? Pues son cosas que se pueden medir. Magnitudes vectoriales. Una magnitud vectorial es una magnitud que para quedar determinada se necesita de una medida o intensidad.
y la unidad correspondiente. O sea, lo mismo que dijimos recién, un número real, ¿sí? Y la unidad que lo acompañe. Pero la parte más importante sería la dirección y el sentido, que son dos palabras que se suelen confundir muchísimo. ¿Alguien me podría decir la diferencia entre la dirección y el sentido? Profe, ¿Tienen puede clara ser- esta diferencia? Puede ser el sentido, puede ser, por ejemplo, no sé si por ahí me voy a confundir. A ver. Dirección es, por ejemplo, si dice va por Panamericana y el sentido hacia la derecha, hacia la izquierda, o le estoy dando al revés las definiciones. No, está perfecto. Se suelen confundir, es cierto, pero está bien lo que estás diciendo. La dirección la determina una única recta, ¿sí? Es decir, yo tengo una recta cualquiera, ahora vamos a ver un par de ejemplos en GeoGebra, vamos a graficar un par de vectores, vamos a ver un poco de suma de vectores, algunas cosas simples, ¿no? Para arrancar, y después ya le damos bastante la próxima clase, ¿no? Y lo vamos a empezar a aplicar en cosas de física, etcétera. Pero está perfecto lo que decís. Primero hay que saber diferenciar dirección de sentido porque suelen confundirse. Piensen algo sencillo. Cuando yo les digo que yo voy caminando y una persona viene en el sentido contrario, estaríamos diciendo que la persona viene caminando exactamente en mi misma recta, ¿sí? Con la misma dirección, pero yo voy caminando, no sé, para el norte y la persona viene caminando para el sur, en el sentido opuesto, ¿sí? Entonces, la dirección la determina una recta. Por ejemplo, si yo tengo una recta con una cierta inclinación, eso nos determina ciertas direcciones. Y yo puedo adentro de esa recta poner infinitud de vectores que tengan la misma dirección, pero pueden cambiar el sentido. Si yo tengo que la recta señala de esta manera, acá adentro tengo infinitos vectores, pero el vector puede ser que esté apuntando para allá, en este sentido, o puede ser que el vector esté apuntando hacia atrás, ¿sí? Hacia el otro lado de la recta. Entonces, acá tenemos dos vectores que son exactamente iguales en dirección, pero sus sentidos son opuestos. ¿Está bien? Entonces, si ustedes van caminando por la calle un día y me cruzan, porque ustedes vienen caminando desde la facultad, o sea, desde la 140 hasta la UTN, y yo voy de la UTN a la 140, por la misma calle estaríamos yendo en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. ¿Está bien? Entonces, diferencien bien las dos palabras, pero lo importante es que una magnitud vectorial sí necesita de estas dos partes para poder justamente ser vectorial y no una magnitud escalar, que lo diferencia una del otro. En este caso, la medida o la intensidad de una magnitud vectorial es un número real. Esto quiere decir que la intensidad es un escalar, ¿sí? Y por supuesto que ahí va a estar bien afectado el tema de la longitud que tenga el vector, ese módulo, ¿sí? Cuánto mida ese vector no es lo mismo que ese vector tenga un módulo de, no sé, 2 unidades a que tenga un módulo de 5 unidades. Eso también va a definir las características de ese vector. La dirección viene dada por una recta, como dice acá, de manera tal que todas las rectas paralelas tienen la misma dirección, obviamente. Por eso, antes de ver vectores, también teníamos que tener el concepto de paralelismo y de rectas. Por eso estuvo bien que veamos, digamos, funciones lineales antes, ¿no? La misma dirección. Y en cambio, las rectas no paralelas tienen direcciones diferentes. Cada dirección tiene dos sentidos determinados por las orientaciones posibles de la recta. Fíjense que lo que acabamos de decir, solo que explicado con palabras más bonitas. Pero bueno, este PDF se los voy a dejar, ¿sí? Bueno, acá nos da un ejemplo interesante de física, algo sencillito, donde fíjense los dibujitos, ¿no? Tenemos un bloquecito que está flotando, un bloque de madera que está flotando en el agua, y tenemos en el segundo dibujito una fuerza, ¿sí?, que lo empuja hacia arriba, de tal manera que el bloquecito se termina separando del agua, ¿sí? Después tenemos una fuerza en el otro ejemplo donde la fuerza se hace hacia abajo y el bloque se hunde en el agua. Debido a esa fuerza, no puede seguir flotando. Y tenemos otro ejemplo en el que la fuerza se hace de costado, paralela al agua, ¿sí? Paralela, digamos, al nivel del agua, y de esta manera el bloque se mueve hacia la izquierda. ¿Por qué nos da este ejemplo? Porque acá nos muestra la importancia de diferenciar que una fuerza es una magnitud vectorial, justamente. Porque nos importa realmente en qué sentido y en qué dirección la fuerza se ejerce. Entonces acá nos dice un ejemplo clásico de magnitud vectorial es una fuerza, ¿sí? Entonces yo tengo un bloquecito acá flotando, ¿sí? Y de repente viene una persona o lo que sea y ejerce una fuerza del bloquecito hacia arriba. No es lo mismo que sea exactamente igual el módulo de la fuerza, igual a la rosa, pero opuesta, es decir, hacia abajo. La situación físicamente hablando es completamente diferente. El bloque está flotando y en una lo sube y el otro lo están hundiendo. La situación no es la misma.
realmente importa distinguir el sentido de esta fuerza, ¿sí? Entonces, es uno de los ejemplos clásicos porque la fuerza es como mucho más fácil de percibir. La velocidad pasa lo mismo. A la velocidad también tenemos que dar una dirección y un sentido, ¿sí? Para que tenga sentido en las situaciones problemáticas que resolvamos. La aceleración, por supuesto, análogamente también. Así que bueno, este ejemplo está bueno, después léanlo bien, ¿sí? Acá nos explica, se ejerce una fuerza vertical con sentido hacia abajo, hacia arriba, bueno, y hace explica lo que dijimos recién, ¿no? Cómo las situaciones varían según este sentido, porque fíjense que en el caso este y en el caso este, ¿sí? La dirección del vector es la misma, o sea, la dirección de la fuerza es la misma, está dentro de la misma recta vertical, ¿sí? Pero ya en el caso de abajo tenemos una dirección diferente. Acá solamente cambian los sentidos y acá cambia ya la dirección y el sentido, todo junto. ¿Me siguen? Sí, profe. Hasta ahora entienden bien la diferencia entre magnitudes escalares y vectores y cuáles se miden como, de qué manera, digamos. Bueno, después, bueno, acá explica las consecuencias que acabamos de mencionar recién, ¿sí? Hay que tomar segmentos de longitud variable, indicadores de intensidad, a partir de un punto fijo, los cuales tengan la dirección y el sentido correspondientes a la magnitud. Entre estas magnitudes se encuentran las correspondientes a la fuerza, la velocidad del campo eléctrico, la aceleración, ¿sí? Ahora tenemos 4 ejemplos de magnitudes vectoriales. Y acá finalmente nos dice que las representamos por vectores y por eso obviamente se llaman vectoriales. Y acá, bueno, tenemos una actividad muy pequeñita, que si quieren después la piensan solos y la clase que viene la contestamos todos juntos, pero es bastante simple. Nos pide investigar cuáles de las siguientes magnitudes son escalares y cuáles vectoriales, y contestar y justificar estas que tenemos acá, ¿sí? Y qué tipo de magnitudes cada una de estas de acá. Así que después piénsenla ustedes solitos y después la próxima clase las terminamos de contestar todos juntos, ¿sí? Recuerden que ahora termina la clase y les subo esto. Así que bueno, este es el primer paper que nos va a primero definir el tema de magnitudes escalares y vectoriales. Como lo tenía todo escrito acá, lo seguí directamente desde acá. Vamos con el segundo ya para entrar con el objeto geométrico, o sea, ya para entrar con el concepto de vectores, ¿sí? Fíjense qué dice. Como dijimos, representaremos a las magnitudes vectoriales por medio de vectores. Los vectores forman un nuevo tipo de conjunto, en el cual se definen algunas operaciones, es decir, uno puede sumar vectores, puede restarlos, ¿sí? Puede multiplicarlos a los vectores, y relaciones análogas a las que a los conjuntos numéricos, y otras nuevas propias de este conjunto. Y acá tenemos la definición, que es lo que acabamos de decir recién, y le sumamos el concepto de se dice que es un segmento que está orientado, ¿sí? ¿Por qué un segmento que está orientado? No sé si recuerdan ustedes, pero no tengo, estoy un poco incómoda, vamos a ver si lo puedo usar a esto. No sé si ustedes recuerdan, pero existen diferentes objetos, ¿no? Geométricos básicos de la matemática. Uno es la recta, ¿no? Uno tiene una recta, ¿sí? Que se extiende hacia ambos lados, ¿sí? Esto es una recta. La recta es infinita, no tiene ningún principio ni un final, simplemente podemos decir que una recta tiene 2 puntos de paso. Por ejemplo, el punto A y el punto B. Si la recta pasa por el punto A y B, entonces tengo la recta AB. Que algunos la escriben directamente así y a otros la escribimos con flechitas arriba para hacia ambos lados, para indicar que es una recta que se extiende hacia ambos lados de A y B. Después también tenemos lo que se conoce como semirrecta, ¿sí? La semirrecta, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? La que tiene un punto, pero después continúa infinitamente. Exactamente. Un principio. Pero no tiene un final. Exactamente. Entonces esto es una semirrecta, que la vamos a representar, digamos que este es el punto C y D. Esta es la semirrecta C y D, donde siempre nombramos primero el punto de inicio, el origen, y hacemos una flechita siempre para el lado del que se extiende infinitamente, como ocurre en este caso, la semirrecta CD. Y así como puede extenderse hacia ambos lados o extenderse hacia uno solo, puede que no se extienda hacia ninguno. O sea que tengamos lo que se llama un segmento. Un segmento no se extiende hacia ningún lado, tiene un comienzo y tiene un final, ¿sí? Digámosle de EF. Y al segmento lo expresamos con una línea totalmente recta, sin flechitas en ningún lado, para simbolizar que tiene un principio y un final. Bueno, por eso acá nos dice que un vector es un segmento orientado, porque un segmento es
de estos tres que acabo de mencionar, es el único que tiene una longitud finita. ¿Estamos de acuerdo con eso? Una recta se extiende infinitamente, por lo tanto no tiene una longitud finita. Se extiende infinitamente, tiene una longitud infinita. La semirrecta, si bien tiene un comienzo, como se extiende infinitamente hacia el otro lado, también termina teniendo una longitud infinita. No se puede medir su longitud. En cambio, un segmento se le puede medir su longitud. Una figura geométrica como un triángulo, sus tres lados son segmentos. ¿Sí? Un cuadrado, sus lados son segmentos iguales. Bueno, los segmentos son medibles, tienen un módulo. Entonces, por eso decimos que el vector es un segmento orientado, porque tiene, ¿sí? Tiene una longitud, pero está orientado hacia un lado o hacia el otro. Cuidado con confundirse esto con esto, ¿sí? Por eso es que a los vectores no les ponemos, no escribimos de esta forma un vector, ¿sí? Porque esto se puede malinterpretar con una semirrecta. Al vector se lo suele mencionar con una letra minúscula, ¿sí? Esto vamos a dejarlo así si no se marean, ese es el segmento. Semirrecta y recta. Entonces, después tenemos, lo estoy escribiendo acá como para que les quede en el video que lo estoy grabando, ¿sí? Entonces, si tenemos un vector con un inicio, con un origen, ¿sí? El extremo de origen, llamémosle A. Y la flechita no los deje engañar, la flechita no significa que continúa, simplemente está orientando el vector, ¿sí? Entonces dice, llamaremos vector a todo segmento que esté orientado. Es decir, un vector es un par ordenado. Y acá empezamos ya con la relación que hay con las funciones, ¿no? A los vectores los podemos representar en la recta, en el plano cartesiano, ¿sí? Podemos definir dos puntos en el plano cartesiano y definir un vector que se comporte de un punto a otro. Ahora lo vamos a hacer por GeoGebra, ¿sí? Entonces dice, es decir, un vector es un par ordenado de puntos cualesquiera. El primero de los puntos que lo determina se llama origen, o sea, nuestro A sería nuestro origen, ¿sí? Y el segundo se llama extremo del vector. Llamémosle B. Ahí. También se dibuja así, como que se clarifica que son los dos puntos y la flechita, ¿sí? Y siempre lo vamos a llamar nombrando al origen primero y al extremo después, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo llama de esta manera, pero tiene que quedar claro que es un vector, si no se confundan con semirrecta. Por eso algunos también, en vez de llamarlo así, lo definimos con una letra minúscula. Por ejemplo, el vector U o el vector B son bastante comunes, ¿no? Vector W, ¿sí? Ahora van a ver que GeoGebra lo va a llamar de esta manera también. Entonces, este caso sería el vector AB, donde tiene origen en A, y el vector llega hasta B, ¿sí? Pero por supuesto, como decíamos recién, este QP, por ejemplo, podríamos llamarlo también W minúscula. ¿Dónde me quedé? Después dice, la longitud del segmento determinado por el vector, o sea, es la medida en la unidad elegida para su representación. Generalmente uno, para representar vectores, dependiendo de la unidad de la que esté hablando. Si estamos hablando de un vector que representa una velocidad, obviamente, ¿sí? Vamos a estar hablando de un módulo en metros sobre segundos, ¿sí? Pero si hablamos del módulo de no sé, de una distancia, ¿sí? De un vector que representa, no la distancia, perdón, que representa la trayectoria, ¿sí? Me olvidé la palabra. Sí, la traslación sería, pero una palabra, me la olvidé, ahora la había dicho antes. Como se dice, en ese caso lo vamos a hablar de otra manera. Entonces van a usar la unidad correspondiente a lo que estemos hablando, ¿no? Elegida por su representación, es un número real que se llama módulo del vector. Bueno, esta palabra ya la habrán conocido en otras instancias. Cuando uno quiere calcular el módulo de algo, de un segmento, quiere calcular cuánto mide, ¿sí? Entonces uno, como tiene un principio y un final, le podemos calcular justamente cuánto mide el módulo del vector, cuál es la longitud en la unidad correspondiente, ¿sí? Generalmente, si lo ubicamos en los ejes cartesianos, hablamos de unidades. Tiene cierta cantidad de unidades de módulo. No le ponemos metros, no le ponemos nada, porque hablamos de unidades en el espacio del plano cartesiano. El módulo de un vector es siempre un número positivo. Y bueno, y acá, a esto, es a lo que voy un poco con lo que es trigonometría básica, ¿sí? Piensen que si ustedes tienen un vector y le quieren sacar el módulo, van a tener que usar Pitágoras. No sé si se acuerdan cómo es Pitágoras, pero lo van a tener que usar bastante para poder calcular el módulo de un vector. La fórmula proviene de Pitágoras. Ahora después lo vamos a ver.
Después dice, la recta que contiene al vector es la que se llama recta sostén o la recta de acción. Yo la conozco más como recta de acción, no tanto como sostén. Es esa recta, fíjense en este ejemplo que tenemos acá, nuestro vector es el vector PQ. ¿Sí? O sea, P es el origen, Q es el extremo, y esto está arriba, por decirlo arriba, bueno, pertenece este vector, digamos, está incluido en la recta que va a determinar nuestra dirección. Esta recta sostén determina la dirección. Y el vector que está orientado, en este caso, hacia acá, está diciendo el sentido, ¿no? El extremo nos dice el sentido del vector. Acá al principio nos muestra, por ejemplo, Q y P sin haber marcado el vector simplemente con los puntos. Si yo lo hubiera hecho al revés, hubiera tenido el vector QP en vez del vector PQ. ¿Sí? Y automáticamente al leer este y este nos damos cuenta que son vectores exactamente iguales, ¿sí? Pero con sentidos opuestos. ¿Está bien? Ay, me duele mucho la garganta. Después dice, bueno, la recta de acción determina la dirección del vector. Obviamente lo que acabo de decir recién, el origen y el extremo del vector definen el sentido del vector sobre la recta. Bueno, acá tenemos un poco cómo lo llamamos y la escritura que acabamos de mencionar, ¿no? El punto P y el punto Q definen el vector QP, perdón, PQ, tal que el origen del vector es P, el extremo es Q, la medida del segmento PQ es el módulo del vector PQ, ¿sí? La medida del segmento, o sea, el módulo, lo que mide. La recta PQ, recta definida por los puntos P y Q, es la recta sostén del vector PQ. Entonces fíjense que acá en el PDF llama PQ a la recta sin ponerle arriba. Pero bueno, como dijimos, también se le puede poner las dos flechitas. Pero para simplificar la notación a veces no le ponemos nada, ¿sí? Eso para que sepa la notación matemática para expresar estos diferentes conceptos. Y el sentido del vector es el dado por el origen P y el extremo Q. Lo mismo que decía antes, pero repasa un poco el tema de cómo se escribe, ¿no? Acá tenemos un par de ejemplos de rectas que entre sí son paralelas, ¿sí? Y tenemos arriba vectores que pertenecen a estas rectas. Todos los vectores situados sobre la misma recta o sobre las rectas paralelas tienen la misma dirección, ¿sí? Y dos vectores, por ejemplo, son equivalentes, ¿sí? Cuando son exactamente iguales, aunque no tengan el mismo punto de origen, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un vector que es así, tengo otro que es así, tengo otro que es así, todos miden lo mismo, todos tienen la misma dirección paralela, bueno, son vectores equivalentes, ¿sí? Solo que están con un punto de origen en diferentes lugares. Entonces acá nos da ejemplos para que podamos ver. Por ejemplo, el vector B y el vector C, ¿qué características tienen entre sí? Tienen la misma dirección porque están en la misma recta, ¿sí? Pero son opuestos, es decir, B y C tienen sentidos opuestos. ¿Cuál es la diferencia con la E, por ejemplo? Hay una diferencia lógica, ¿sí? Y es que no solamente tienen la misma dirección porque las rectas son paralelas a B y C, el sentido es el mismo que el de C, pero es opuesto al de B, creo que estamos todos de acuerdo con eso, pero fíjense la longitud, ¿no? La longitud, o sea, el módulo de B, el módulo de C son iguales, pero el módulo de E parece ser a simple vista el doble del módulo de C o de B, ¿sí? Lo mismo con la D parece tener el doble, ¿sí? De, más o menos, no, sí, ojo, parece que es un poquito más chiquito en realidad, de C y de B, pero tiene el sentido de B. Y en el caso de A, también bastante extendido, podíamos partirlo en 3 veces o 2 veces, no sé, la verdad, no lo llevo a ver bien, pero la idea es que entiendan que los vectores tienen diferentes longitudes, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo podemos obtener diferentes longitudes en vectores. En este caso sería multiplicando por un escalar, multiplicando por un número. Bueno, acá van a ver que nos explica la parte de cómo podemos nombrar a los vectores con letras mayúsculas o letras minúsculas. Yo particularmente estoy acostumbrada a hacerlo con letra minúscula. O con la flechita, el punto de origen y el punto de extremo, que es lo que acabo de explicar antes. Y después, para indicar el módulo del vector, es decir, la longitud que este tiene, lo vamos a representar con 2 barras laterales, ¿sí? Que es la forma clásica de representar en matemática el módulo de algo. Yo digo, el módulo del vector velocidad, o sea, quiero sacar cuál es la longitud, ¿sí? En este caso sería representado de esta manera, o para cualquier vector, el módulo del vector va a ser un escalar. ¿Estamos de acuerdo con que el módulo del vector va a ser un escalar? ¿Sí? El módulo.
Es la rapidez. por Claro, ejemplo. sería la rapidez en el caso de la velocidad, exactamente. Y en el caso, por ejemplo, de la palabra que sigo sin recordar, me lo olvidé por completo. Recorrido no, posición no. Desplazamiento. Desplazamiento, gracias. Desplazamiento, tendríamos un desplazamiento en metros, un desplazamiento en kilómetros, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos una magnitud escalar cuando medimos el módulo, porque el módulo tiene justamente una longitud, y la longitud es una magnitud escalar, ¿sí? Pero el vector sigue siendo, por supuesto, una magnitud vectorial. Perfecto. ¿Dónde me quedé acá? Ah, bueno, U o bien U le saca lo que sería el vector arriba, eso también es válido. Podemos representar el vector y con las dos barras laterales decimos que es el módulo, o bien directamente sacarle el símbolo de vector, entonces estamos hablando de una magnitud escalar. A mí me gusta más expresarlo con las barras laterales para que quede claro que es el módulo. Y después nos dice acá también lo mismo, la misma analogía, pero en vez de poner el vector U, ponerlo como vector AB. Bueno, acá nos explica un poquito de dónde viene la palabra vector, ¿sí? Eso después, si quieren, entren ustedes un poco en contacto con eso. Y después entramos en lo que es la representación gráfica de vectores. Hasta el momento solamente sabemos qué es el objeto matemático del vector, ¿sí? Cómo lo podemos dibujar a simple vista, cómo lo podemos representar, pero bueno, ahora lo podemos representar gráficamente en un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Un vector se puede representar en forma gráfica por un segmento de una cierta medida con una dirección y un sentido correspondientes a la magnitud que representa, lo que estábamos viendo recién. Y tenemos diferentes formas de representar. Tenemos la representación polar, ¿sí? ¿Y no está la otra acá? Ah, estaba en otro paper que leí entonces. Vectores nulos, opuestos. Bueno, esto después vamos entrando a poquito, equivalentes, vectores libres. Bueno, podemos representarlo. Pensé que estaba acá, pero no estaba. La representación polar, ¿dónde me quedé? Acá. Tenemos la representación polar, tenemos la representación en versores, por ejemplo, no sé si lo escucharon, el versor I y el versor J, ¿sí? Podemos representarlos como la suma entre la componente que acompaña al versor I más la componente que acompaña al versor J, es una forma de representación. La otra es la polar y la otra es el método cartesiano, que es directamente ponemos la coordenada de X, la coordenada de Y, y ahí tenemos la forma cartesiana de representar un vector. Serán como las tres más clásicas. Acá solamente explica la polar porque para lo que sería física, ¿sí? Es más importante comprender y utilizar la polar, que nos dice el ángulo, ¿sí? Que se forma entre cuando tenemos, digamos, dibujado el vector a partir del origen de coordenadas. Pero bueno, en esto después vamos a entrar. Si acá tenemos, por ejemplo, tenemos la semirrecta polar, tenemos el vector y el ángulo que forma respecto al sentido de las X, en este caso es mi eje positivo. Esto después vamos a entrar un poquito. Vamos ahora a graficar algunos en GeoGebra. ¿Dónde tengo el GeoGebra? Yo lo tenía abierto por acá. Polar, cartesiano y el segundo que dijiste. En función de los versores. Versores, con B corta. Sí. El versor I, o sea, no I de Y, I latina. Versor I y versor J. El I es el versor unitario, el vector unitario que se representa en el eje X, y el J es el versor unitario que se representa en el eje Y. Pero bueno, eso después más adelante lo vemos bien. Hoy la idea, fíjense además que ya son 40, hoy la idea es que entiendan más o menos, que se vayan con la idea de vector, qué es lo que podemos representar con vectores y por qué va a ser tan importante para ustedes, porque después en física, por ejemplo, están descomponiendo, tienen que descomponer fuerzas en dinámica, o tienen que descomponer velocidades en un tiro oblicuo, o inclusive en, no sé, movimiento relativo, por decir algo, y ahí necesitan descomponer con trigonometría un vector, entonces para eso es mejor conocer el concepto de vector directamente. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos. Dijimos que un vector está determinado por... Creo que salgando un poquito. Ahí va. Y un vector está determinado por dos puntos. Por ejemplo, si yo hago el punto 0, 0, que es el eje de coordenadas, ¿no? Y el punto 3, no sé, 5... Acá tengo un punto A y un punto B,
que pueden ser mi origen y mi extremo de mi vector. De paso lo aprenden a usar en GeoGebra, ¿no? Puedo venir acá a herramientas, bajo, vengo acá a rectas y tengo recta, semirrecta y vector. Vengo a vector y decido cuál va a ser mi origen y cuál va a ser el extremo. Acá nos dice, ¿no? Punto de inicio y después el extremo. En este caso, yo a propósito voy a hacer que mi vector arranque el origen de coordenadas. Después vamos a ver cómo hay vectores que pueden no arrancar del origen de coordenadas y uno los puede trasladar al origen de coordenadas para que la lectura sea mucho más fácil. Entonces, supongamos que acá es el inicio del vector y tiki tiki, ahí tenemos entonces un vector U, así lo llamó el GeoGebra, vector U, como les comentaba. Nuestro vector U tiene origen en el 0, 0 y extremo en el 2, 5. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la representación gráfica de un vector en los ejes cartesianos. Ya no está flotando el vector como en todos los ejemplos que le había hecho antes. Ahora el vector, claramente y de forma muy fácil, podríamos calcularle, por ejemplo, el módulo. Ahora después lo vamos a hacer. ¿Sí? O lo hacemos ahora si quieren, no importa el orden. ¿Cómo le calcularíamos a este vector el módulo? Con posición final menos posición inicial, dividido tiempo final menos tiempo inicial. Claro, pero ahí estás hablando en nivel física, digamos, estamos hablando de una posición en función del tiempo. Ahora tenemos que pasar esa información que tenías recién ahí, hay que pasarlo a algo ya más matemático, ¿sí? Más abstracto. A al cuadrado, bueno, Pitágoras. Claro, es Pitágoras, ¿lo ves a eso? No, sinceramente no me acuerdo de Pitágoras. Vamos a repasar juntos el teorema de Pitágoras, que es un tema que hay que repasar sí o sí, que entra en trigonometría, es más, entra en el programa. Lo vamos a mechar en este momento porque es importante para comprenderlo. En trigonometría tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos teorema del coseno, teorema del seno, tenemos las razones trigonométricas. Bueno, y una de las cosas más básicas de trigonometría, que se usa mucho en geometría básica, es el teorema de Pitágoras. Para poder calcular el módulo de un vector que parte del origen, simplemente con un teorema de Pitágoras sale muy sencillito, ¿sí? Ay, me mucho la garganta. Bueno, ¿cómo es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Y qué son estos componentes que acabo de... estas variables h, c1 y c2? Serían los siguientes. Yo tengo un triángulo rectángulo, específicamente un triángulo de características rectángulo, por ejemplo así. Mi triángulo A, B y C. Este triángulo tiene sus tres lados y uno de esos lados es lo que se llama la hipotenusa. La hipotenusa es este lado de acá, ¿sí? Es el lado más extenso, ¿sí? El más largo, que siempre está opuesto al ángulo recto, ¿sí? El teorema de Pitágoras solamente es aplicable, obviamente, a triángulos rectángulos. No funciona en otro tipo de triángulos como este, por ejemplo, que es obtusángulo. Ahí, por supuesto, que no se puede usar. Entonces, H, o sea, la hipotenusa, va a ser siempre el lado más largo puesto al ángulo recto. Y después, el lado AB, en este caso, el segmento AB, que sería el lado de nuestro triángulo, pasaría a ser cateto 1 o cateto 2. Es indistinto cuál sea cuál. Este pasaría a ser el cateto 1 y este de acá pasaría a ser el cateto 2. Entonces, lo que nos plantea el teorema de Pitágoras es que para cualquier triángulo, rectángulo, obviamente sobre una superficie plana, que exista en el universo, se va a cumplir siempre la regla de que si yo elevo al cuadrado el cateto 1 y a eso le sumo elevar al cuadrado el cateto 2, eso va a dar exactamente lo mismo que elevar al cuadrado la hipotenusa, ¿sí? Eso es lo que nos expresa el teorema de Pitágoras. ¿Cómo nos ayuda el teorema de Pitágoras para poder calcular la longitud o módulo de un vector? Simple. Si el vector parte del origen de esta manera, no necesariamente tiene que partir del origen, puede estar flotando el vector acá, y también lo podríamos calcular, ¿sí? Pero desde el origen es como más sencillo de visualizar. Nosotros podemos armar un hipotético triángulo rectángulo ¿sí? Cuyo
ángulo recto estaría acá, y cuyo U, es decir, justamente nuestro vector sería la hipotenusa, y cualquiera de estos dos, bueno, no importa el orden, tenemos el cateto 1 y cateto 2. Y es muy simple conocer cuánto mide el cateto 1 y cuánto mide el cateto 2. Obviamente cuando hablamos de medidas no hablamos en metros y eso, sino en unidades, ¿no? ¿Cuántas unidades tiene el cateto 1? 5. 5, ¿todos lo ven? Como sus coordenadas de I es 5, podemos ver claramente que estas unidades son 5 unidades, ¿sí? Así que el cateto 1 son 5 unidades elevado al cuadrado. Bueno, no sé por qué lo puse con paréntesis. Más el cateto 2, que ¿cuántas unidades tiene? 3. 3 unidades. Y yo no conozco con exactitud las unidades, por supuesto, de H, que sería mi vector U en este caso, ¿sí? Sería el módulo del vector U, ¿sí? Nuestra hipotenusa. Entonces, el módulo de mi vector U, al cuadrado, perdón, uy, me comí el cuadrado, es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, bueno, 5 por 5, 25, más 3 por 3, 9. Y este 2, que sería elevarlo al cuadrado, por ley uniforme, ¿se acuerdan que habíamos explicado la ley uniforme? Ya que está, no lo olvidamos. Por ley uniforme, si yo aplico la raíz cuadrada en ambos, puedo sacar el cuadrado acá, ¿sí? Entonces es como si yo hubiese pasado ese cuadrado como una raíz para el otro lado. Y en este caso me quedaría raíz cuadrada de 25 más 9, que es 36. No, perdón, 34, rayé. No da exacto, obviamente, da un número irracional. El módulo de U entonces es, bueno, raíz de 34. 5,83. 5,83 aproximadamente. Perfecto. Y cuando nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras, algo que hay que tener en cuenta es que siempre la hipotenusa tiene que ser la más grande de todas las longitudes. Así que fíjense, si este medía 5, este medía 3, que este me mida 5,83 está perfecto. Entonces ahí estaríamos conociendo el módulo del vector U. ¿Sí? Lo podemos tranquilamente sacar con el teorema de Pitágoras. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, hagamos un break. De paso descanso un poco la garganta que me está matando. Son y 47, así que hacemos break hasta las 10. Y a las 10 volvemos y seguimos trabajando un poco con vectores. Vamos a graficar un par de vectores en el GeoGebra. Vamos a terminar toda esta parte así. Y vamos a ver suma y resta de vectores, ¿sí? Vamos a ver cómo se suman y se restan los vectores de forma, digamos, componente a componente del vector. Y vamos a hacerlo geométricamente, como se hace, y lo vemos en el GeoGebra de una forma muy fácil, que es la regla de paralelogramo y la regla de la poligonal, ¿sí? Así que esperen que dejo de compartir un segundo. Voy a tomar un poco de agua. ¡Ah, no! ¡No quiero finalizar la llamada! Casi cierro, nada que ver. Acá. Te lo vamos a ocultar un poquito. Así que bueno, volvemos a las 10, ¿sí? Y nos quedamos la media hora practicando un poco más de vectores. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Nos vemos, profe. Muy bien. Ahí volvimos. ¿Están? Sí, estamos. Perfecto. Sí, profe. Bueno, terminamos entonces esta media horita haciendo un poco de operaciones básicas de suma y resta de vectores y vamos a utilizar el GeoGebra entonces para verificarlo, o mejor dicho, poder verlo gráficamente, ¿sí? Se pueden hacer las operaciones con vectores, bueno, existe la suma, la resta de vectores, la multiplicación por un escalar, o también se pueden multiplicar los dos vectores entre sí, ¿sí? Que sería el producto vectorial, también tenemos el producto escalar, entonces, bueno, tenemos diferentes tipos de operaciones. Hoy vamos a centrarnos solamente en las básicas de suma, resta y la multiplicación por un escalar, ¿sí? Que todo eso se puede ver geométricamente en cómo van cambiando las direcciones y las longitudes de los módulos en cuestión. Bueno, vamos a primero volver al GeoGebra, que nunca me acuerdo dónde está. Acá. Bueno, esperen, no estoy compartiendo. Ahí está. Bueno, habíamos previamente graficado un vector AB, ¿sí? O un vector U, que tenía como origen el punto A, que es el punto 0, 0, y como extremo el punto 3, 5. Y se formó este vector. Vamos aleatoriamente a inventar otro vector que tenga otra dirección.
otra dirección y por ende otro sentido. No sé, pongámosle que también arranque en el 0, 0. Así que ese punto ya lo tengo, no sé por qué lo voy a graficar. Y después que tengamos, por ejemplo, otro que sea el punto del extremo, o sea, no sé, el 4 menos 1, qué sé yo, por poner uno. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? ¿Me grafico en cualquier lado esto? ¿Qué copié mal? Ah, puse una coma, capaz que es eso. Ahí está. Entonces ahora tenemos otro punto que va a ser nuestro extremo y voy a venir acá y voy a graficar mi nuevo vector que va a tener también origen en 0 y extremo en C. Bueno, fíjense qué ocurre en el GeoGebra cuando ahora voy a sumar estos dos vectores. Fíjense lo que va a ocurrir. ¿Alguien ya sabe anticipadamente qué va a pasar cuando sume estos vectores? El vector U más el vector B. Ay, no pensé que iba a pasar, pensé que tenía que tocar Enter. Esperaba que ustedes me lo dijeran primero. Bueno, ahí tenemos la suma del vector U con el vector B. Nos devuelve el vector W. ¿Sí? Así el programa lo determinó de esta forma con los nombres. Fíjense cómo es el vector W. ¿Alguien podría decirme geométricamente qué pareciese ese vector W respecto del vector U y B? Digo cualquier cosa, no me matan. No, no te mato, tranquila. Una bisectriz. No, no llega a ser una bisectriz. Fíjate que el ángulo que se determina acá es muchísimo menor al que se determina acá. Sí, no es bisectriz. Pero no está mal tampoco lo que dijiste. Si me decías mediatriz, ahí sí capaz que era un poquito peor. Es complicado verlo así, pero vamos a ver si se dan cuenta cuando hagamos el siguiente movimiento. Vamos a venir a herramientas y vamos a inventar un vector que sea equipolente. Un vector equipolente es exactamente igual, pero que está ubicado en su origen en otro punto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que haya un equipolente a B, pero que tenga origen en B. Miren que acaba de pasar. Y ahora vamos a hacer un equipolente a U que tenga origen en C. Ahora lo pueden ver mejor. ¿Qué sería el vector W respecto de U, B, B larga y A? ¿Qué se acaba de formar? ¿Qué figura geométrica acabo de formar con vectores? Rectángulo. No, rectángulo no, pero no tiene ángulos rectos. Un paralelogramo. Un paralelogramo, ¿sí? Fíjense que tenemos dos pares de vectores paralelos, ¿sí? Dos pares de rectas paralelas, digamos. Esperen que voy a seleccionar acá, porque si no todo empiezo a hacer puntos por todos lados. Acá, el vector A, ¿sí? Bien. Inclusive ahora, si lo movemos, seguimos manteniendo esa proporción. Fíjense cómo se mantiene siempre ese paralelogramo, ¿sí? Sin importar cómo lo mueva. Vamos a dejarlo de vuelta en la forma original. El Parece vector A, de otra dimensión, la manera en que se ve. sí, te genera como una especie de tridimensionalidad, pero eso ignórenlo ahora. Tenemos entonces, estamos en el plano cartesiano. También están los vectores en R3, sí, o sea, en el forma corpórea, o sea, tiene tres dimensiones, el eje X, Y, Z, pero nosotros vamos a ver solamente vectores en el plano, no vamos a ver vectores en R3, sí, solamente en R2. Entonces, R2 significa que lo estamos viendo en el plano, que tiene dos dimensiones, sí, R2. Entonces, fíjense que el vector B es paralelo al vector A y el vector U es paralelo al vector B. Pero originalmente nosotros no teníamos a estos vectores A y B recién, teníamos solamente los vectores estos. Bueno, fíjense cómo la W es justamente la diagonal de un paralelogramo. Entonces, cuando uno suma vectores, también se lo conoce como la regla del paralelogramo. Es decir, cuando uno suma dos vectores que parten del mismo origen, el vector suma, es decir, el que acabamos de obtener como la suma de ambos vectores, geométricamente va a ser la diagonal, ¿sí?, del paralelogramo conformado por los dos vectores originales. ¿Me siguieron? No, profe. Vuelvo a repetir la frase, escúchenla. Sería, cuando ustedes tienen dos vectores, ¿sí?, los pueden sumar entre sí de forma geométrica, como acabamos de hacer, o lo pueden sumar de forma algebraica, como lo vamos a hacer ahora con estas expresiones que acabo de inventarles en el recreo. Entonces, de forma geométrica, un vector y otro vector, si arrancan del mismo origen, como ocurrió con este, A y B tienen el mismo origen que AC, ¿sí? Los dos tienen origen A. Entonces la suma de esos dos vectores siempre va a ser otro vector, obviamente más largo, ¿sí?,
otro vector que tiene, que pasaría a ser la diagonal del paralelogramo que conformarían los dos vectores originales. Si yo a los dos vectores originales lo hago ser parte de un paralelogramo, como hicimos recién, que recién habíamos hecho, extendimos este vector acá arriba. ¡Ay, cualquiera! Sí, cualquiera. Cualquier cosa. Era este lo que tenía que tocar. Acá arriba y este acá formamos un paralelogramo cuya suma de los vectores es la diagonal de ese paralelogramo, ¿sí? Entonces se lo conoce como que la suma de vectores respeta la regla de la diagonal, ¿sí? La suma de vectores es la diagonal del paralelogramo conformado por los dos vectores originales. Ahora, ¿qué ocurre si el vector, es decir, los dos vectores que vamos a sumar, no parten del mismo origen? Ocurre lo siguiente. Vamos a eliminar este. Y no vamos a hacer que partan del mismo origen. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer que este vector, ¿sí? Ah, no, ya está partido del mismo origen. Vamos a sacarlo. Ahí va. Vamos a hacer ahora que, no sé, que el vector, este punto lo vamos a dejar. ¿Dónde estaba vector? Acá. Vamos a hacer que ahora el origen sea C y que el extremo sea A. Es decir, ahora son uno consecutivo del otro. No tenemos el vector CA y después AB. O sea, no tienen el mismo origen, sino que el extremo de CA se comparte con el origen de AB. Miren qué ocurriría en este caso si yo sumo CA con AB. O sea, vector B más U. Más U. Se acaba de formar este otro vector. Pero fíjense que la regla sigue siendo la misma. Fíjense cómo justamente esta nueva recta, que es la suma de ambos, también pasaría a ser parte del paralelogramo, solo que de este lado, en este caso, perdón, es el lado del paralelogramo y no la diagonal. La diagonal está funcionando como la U que está acá, ¿no? Entonces el vector W de la suma pasa a ser este lado del paralelogramo. Ahora, ¿qué ocurre si... Vamos a eliminarlo de vuelta. ¿Lo puedo mover? Ay, no me deja moverlo como yo quiero. Voy a tener que volver a borrarlo. Bueno, sí lo voy a tener que borrar porque no me deja. Vamos a moverlo así nomás, no pasa nada igual. Vector. Ahí, por ejemplo, tenemos el vector CA otra vez y el vector AB. Nuevamente los vamos a sumar. B más U. ¿Sí? Nos da ese vector. Y por supuesto que U más B da exactamente el mismo vector porque justamente los vectores que se están sumando son conmutativos. Es decir, es lo mismo decir U más B que decir B más U. ¿Sí? Y nuevamente, fíjense cómo tenemos nuevamente el paralelogramo que se forma. ¿Sí? Entonces, por eso se lo llama la regla de la poligonal también, o la regla del paralelogramo, porque también se puede formar un polígono. Vamos a verlo a continuación. No solamente podemos sumar dos vectores entre sí, podemos sumar más de un vector, ¿sí? Supongamos este punto acá, y supongamos, no sé, otro punto cualquiera, este punto de acá, ¿sí? Entonces yo voy a formar tres vectores en este caso, uno consecutivo del otro, es decir, CA, el otro va a tener origen en A y va a estar a B, el otro tiene origen en B y va a ir hasta D. Bueno, ahora fíjense qué ocurre si sumo a B con U y con W, es decir, a estos tres vectores consecutivos. B más U más W. Nos da esta recta, ¿sí? Que si lo piensan, si la trasladamos, o sea, recta, perdón, este vector, si trasladamos este vector, que no me estaría dejando, porque estoy haciendo la suma directamente desde el origen, si trasladamos este vector, o voy a hacer un equivalente para que se vea más claramente, fíjense que es justamente la distancia que queda entre el origen del primer vector de esta secuencia de vectores y el extremo del último, ¿sí? A esto se lo conoce como la regla de la poligonal, ¿sí? Pero va totalmente de la manito con la regla de... del paralelogramo que dije recién. Pero fíjense entonces, si yo sumo muchos vectores consecutivos, la regla de la poligonal nos habla de que justamente, ¿por qué se llama así? Porque está formándose un polígono, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de vectores que yo sume, tengo un polígono con más o menos lados, más allá de que obviamente es un polígono irregular, pero bueno, esto se conoce como la regla de la poligonal. Después les voy a pasar igual el PDF con la teoría, ¿no?
Entonces así podemos verlo de forma algebraica, perdón, al revés, de forma gráfica. Ahora la idea es que lo hagamos de forma algebraica, ¿sí? Yo les había dicho al principio de todo que nosotros podemos expresar a vectores de 3 maneras posibles, ¿sí? Ah, bueno, esto quedó medio en el pasado, lo vamos a eliminar. Total, ya quedó grabado. Hay 3 maneras de hablar de un vector y representarlo de forma algebraica con números para saber que estamos hablando de un vector. Una de esas formas, habíamos dicho que era la polar. En esa vamos a decir el ángulo que se forma respecto del eje horizontal, qué ángulo forma, el ángulo phi o alfa, como quieran llamarlo, y el módulo, es decir, la distancia de ese vector. Esa es la forma que es bastante buena para hablar en física. Después tenemos la forma de componente a componente, es decir, según las componentes del vector. Esa es la forma en la cual uno expresa el vector. Por ejemplo, el vector u, en este caso, las componentes serían el componente 3 del eje x y la componente de y, que en este caso sería el 5. O sea que podemos hablar del vector u y lo podemos escribir de esta forma. Y de esta forma estaríamos hablando según sus componentes, ¿sí? La componente de x y la componente de y, que forman ese punto que unido con el origen tenemos nuestro vector, ¿sí? ¿Cuál es el tema de las que están de componentes, o sea, que está escrito en función de sus componentes? Es que automáticamente a este vector solamente lo podemos graficar desde el origen, ¿sí? Es decir, viene del origen y llega hasta ese valor de x, ese valor de y de la componente que indica acá. Y no todos los vectores están centrados en el origen. Yo puedo tener un vector, ¿sí? Como habíamos dicho antes, yo puedo tener un vector que arranque acá y termine acá, ¿sí? Y que no arranque desde el origen. Ahí. Por ejemplo, este vector W arranca ahí y termina, no sé, acá, ¿sí? Pero no arranca desde el origen. Pero también es cierto que yo a cualquier vector que esté flotando por ahí, que no arranque el origen, lo puedo trasladar al origen, ¿sí? Se lo puede trasladar a todos los vectores, se los puede trasladar al origen para que arranque de ahí, y es mucho más fácil la lectura de la suma de vectores, de la resta, de la multiplicación por un escalar. Ah, lo van a ver. Entonces, por ejemplo, este vector W, que es de acá hasta acá, supongamos, yo lo puedo trasladar al origen. En este caso yo lo voy a hacer con esta herramienta, no, esta no, la de abajo, la de equivalente. Voy a hacer un vector exactamente igual a este, pero que empiece en A. Ahí acabo de trasladar al vector de A, ¿sí? Entonces esta herramienta de trasladar un vector es muy cómodo para poder expresarlo según sus componentes. Ahora, al vector de A, antes yo, al de E, perdón, no lo podía expresar según sus componentes, porque no arrancaba desde el origen. Tenía que decir cuál era la componente de este punto y de este punto al mismo tiempo. Ahora que está trasladado al origen, puedo decir que las componentes de A y A' son, llamémosle A, como dice ahí. ¿Cuáles serían las componentes de A? ¿Me siguieron? 3, 2. Claro, 3, 2. Son el punto que forma el extremo de nuestro vector, ¿sí? De este vector que está trasladado. Este de acá no podíamos expresarlo de esa manera. Bueno, esa es una de las formas entonces clásicas de expresar un vector, y la otra es como versores, ¿sí? Como versores sería, si yo tengo acá, vamos a ponerlo con color para que se entienda mejor, el versor unitario I, y acá el versor unitario J, ¿sí? ¿Cuántas veces tengo el versor unitario en A' acá? ¿Cuántas veces tengo el versor unitario I? 3 veces, ¿o no? 1, 2, 3. Entonces, en vez de expresar las 3 unidades de esta manera, con versores, expresaríamos que no se llamaba A minúscula, perdón. Que el vector A minúscula, o bueno, vamos a llamarlo exactamente igual para que no se mareen, así. A minúscula sería 3i versor, ¿sí? Que siempre tuve problemas con el versor porque a veces lo escribían así y a veces lo escribían así y nunca me quedó claro cómo se hacía. Creo que es así, pero lo vi de las dos maneras en diferentes lugares. I versor más, porque también es positivo, el J versor, que ¿cuántas veces tendríamos J versor? 2.
2 veces J versor. Entonces, esta es otra forma de expresarlo. Entonces, ¿por qué existen más de una forma de expresión? Porque fíjense que como componentes podemos trabajar ciertas cosas sumando componente a componente. Cuando queramos sumar los vectores, vamos a sumar los números que corresponderían a la variable x con la x y a lo y con la y. O sea, componente a componente. Y acá pasaría lo mismo, pero lo tenemos expresado como un binomio, no como un par ordenado. Entonces, depende de las situaciones y depende de lo que queramos expresar, a veces es mejor usar la de componentes y a veces la de versores. Pero bueno, eso depende de la situación. Voy a borrar todo esto. Y la idea ahora es que hagamos unas actividades, estos 13 minutos que nos quedan, que hagamos esas actividades que les dejé, que acabo de inventar mientras estábamos en el recreo. Que mi duda, más que nada, yo lo que quería era descansar un poco la garganta, que me arde una banda de los chiquitos de primero, que me hicieron gritar ayer. O sea, no gritar, levantar la voz todo el tiempo de forma sin parar. Profe, ¿y Porque cuando no está en el origen? Cuando no está en el origen, lo mejor es siempre trasladarlo al origen, ¿sí? Pero si no está en el origen, podemos hablar, generalmente lo que se hace es restar las componentes. Vamos a hacer este vector de acá. No, este no, porque queda justo simétrico. Vamos a hacerlo así. Bueno, me quedó horrible. Vos fíjate que este punto de acá sería el punto 1, 2. Y este... Ah, no, pero empezó el origen, perdón. La costumbre. O sea, lo vamos a hacer acá arriba. El origen estaría en el punto menos 2, 2, ¿no? Y el extremo estaría en el punto menos 1, 4. Bueno, si yo lo trasladase al origen, fíjate. ¿Y que se me queda un versor I más 2 versores J? No. Para expresarlo con este formato necesitamos que esté en el origen, ¿sí? Lo que uno puede hacer es algebraicamente también trasladar el vector. Este es de 1, 2. O sea, geométricamente es fácil trasladar el vector. Ahora, de forma algebraica lo que hay que hacer es restar las componentes del extremo con las componentes del otro, digamos, del origen, y de esa forma llegás a obtener las componentes del traslado al origen. Pero eso después lo vamos a ver bien. La idea es que entiendan el concepto del traslado, porque eso les va a ayudar un montón a descomponerlo también. Es mucho más fácil visualizar, por ejemplo, el triángulo rectángulo acá para hacer Pitágoras, que visualizarlo en el otro, cuando el vector está fuera del origen, ¿sí? Pero eso después lo vamos a ver bien. Acá fíjate que cuando lo expresamos como versores, lo expresamos también ubicado en el origen. Pero no significa que de forma algebraica no se pueda. De forma algebraica también podemos hacer ese traslado. Vamos ahora a hacer los que teníamos acá. Que nos queda, ¿cuánto? 10 minutitos. Bueno, y después el resto termínenlo ustedes. Fíjense que dice, dado los siguientes vectores, graficarlos en el plano y realizar las siguientes operaciones con ellos, ¿sí? Tenemos un vector B, un vector W, un vector T, un vector R, 4 vectores, y tenemos para hacer suma de 2 vectores, resta de 2 vectores, resta pero al revés, el opuesto de un vector, menos T sería el opuesto de ese vector, 2R, 5 tercios de T, 7W, bueno, empecemos a hacer estos. Vamos a empezar con el primero, ¿no? Tenemos B más W. ¿Cómo haría yo B más W a nivel algebraico? A ver, díganme ustedes. Súper fácil. Perdonen por mi B corta, pero nunca me salió bien la B corta en coso, jamás. B más W. Bueno, yo sé que B es 3, punto y coma 2, o sea, 3,2, perdón, el punto y coma no se pone. 3,2, ¿sí? Esa es la componente en X y la componente Y de mi vector B. Más las componentes de W, que son el menos 1 y el 4. Bueno, ¿cómo creen que se suma esto? Si les digo que es componente a componente. Y resto, la X de uno y la Y de otro. O sea, sumamos, ¿no? Sumo, claro. Entonces, me quedaría, lo voy a escribir como para que lo tengan agendado, pero sería 3 más menos 1, eso sería la componente de X, sumo el 3 con el menos 1, coma, y del otro lado me quedaría 2 más la componente de Y del otro vector. Es decir, sumo componente a componente, el 3 con el menos 1, el 2 con el 4. Fácil. Entonces terminaría quedando 3 menos 1, acá que nos queda 2, punto y coma, perdón, coma, no punto y coma, 2 más 4 que me queda 6.
O sea que el vector B más el vector W nos da un nuevo vector, ¿sí? Que es el vector B más W. Algunos también lo llaman así, no necesariamente se le pone una letra nueva, ¿sí? Bueno, tranquilamente a esto lo podemos verificar con el GeoGebra. Nos tiene que dar lo que explicamos hace un momento, el tema de... Ahí va. La regla de la diagonal, ¿sí? Vamos a ver cómo B y W van a quedar en el medio entre los otros dos vectores y se va a formar la diagonal de ese paralelogramo, ¿sí? Entonces tenemos 3, 2, menos 1, 4. 3, 2, menos 1, 4. Ahí tenemos los dos vectores originales. Voy a tratar de hacer rápido si no pierdo tiempo en esto. Vector. Bueno, me olvidé hacer el vector del origen. ¿Por qué sabemos que arrancan del origen? Y porque me están dando los vectores según sus componentes. Si me lo dan según sus componentes, estamos hablando de vectores que arrancan desde el origen, ¿sí? Acá. Este vector es uno y este vector es el otro. Entonces, fíjense que nuestro vector, supuestamente, que nos dio el vector la suma, fue el 2, 6. Entonces vengo acá y grafico el punto 2, 6. Fíjense que con el punto 2, 6 también arranca del origen nuestro vector y fíjense que es exactamente nuestro vector suma, ¿sí? Porque forma la diagonal del paralelogramo entre el vector B y el vector U. ¿Queda claro? Entonces, esta es la forma geométrica de interpretarlo y esta es la forma analítica de hacerlo. Acá. Bueno, así podríamos hacer ahora la resta. ¿Cómo restamos dos vectores? Ahí ya es diferente la situación. Cuando uno en realidad hace dos rectas, o sea, mejor dicho, cuando en realidad uno hace una recta entre vectores, lo que está haciendo es sumarle el vector opuesto. Es decir, si yo tengo, ¿qué tengo que hacer en la B? B menos W. En realidad lo que voy a hacer es a B sumarle el opuesto de W. ¿Me siguen? Se verán, ¿y por qué lo expresas de esta manera? Porque es mucho más fácil interpretarlo así. Lo que primero vamos a hacer es calcular cuál sería el opuesto de W y después vamos a sumarlos entre sí, ¿sí? Que de forma algebraica es restarle a la componente de B, restarle a la componente de W. Obviamente, es lo mismo, pero a nivel geométrico es importante que interpreten que la resta entre dos vectores en realidad es la suma entre dos vectores, pero considerando el opuesto del segundo, ¿sí? Porque piénsenlo así, ¿cómo hago la resta de dos vectores? Si yo sé que la suma es esa diagonal del paralelogramo que conforman los dos originales, ¿la resta qué sería? No necesariamente si esto es así en la suma, la resta no es que sea para el otro lado, ¿está bien? No, eso es un error importante que no hay que cometer. Lo que estamos diciendo en realidad es que, según el segundo, ahora consideraremos que es el opuesto, o sea, si este era mi vector A, este era mi vector B, y quiero hacer A menos B, voy a considerar el opuesto de B. Entonces, en vez de tener A y B así, lo que voy a tener es A y el opuesto de B, y la suma entre los dos. O sea que me termina dando así, el vector suma, que sería la resta entre ambos. Entonces, vamos a hacerlo para que lo demostremos geométricamente y de forma algebraica. Me quedaría entonces la B, que ya la conozco, es el 3, 2. Se me está achicando la letra. Y a este le voy a restar, ¿sí? Es decir, sumar el opuesto del otro. Vamos a escribirlo así, primero vamos a escribirlo con una resta y después lo hacemos el opuesto. El de W dijimos, ¿no? O sea, W vuelve a ser menos 1, 4. Entonces esto dijimos que es el original más el opuesto. ¿Y cuál es el opuesto de menos 1, 4? El opuesto de menos 1, 4, claro, va a ser 1 menos 4, perdón, transformé mi pregunta en retórica, perdón. El 1 menos 4, los opuestos siempre van a tener las componentes inversas, eso lo podemos ver totalmente geométricamente hablando, o sea, fíjense que si yo, por ejemplo, tengo este vector, ¿no? Vamos a cambiarlo un poquito para que sea más cómodo. Tengo este vector. Bueno, las componentes de este vector, bueno, justo lo hice simétrico, vamos a ponerlo ahí. Las componentes de este vector son el 2 y el 3. Bueno, justamente su opuesto, me salió horrible,
su opuesto, que sería este vector, tiene componentes menos 2 y menos 3. Es decir, los dos signos opuestos. O sea, dos vectores van a ser opuestos, representados en los ejes cartesianos, justamente con las componentes opuestas. Fácil. Entonces, de esta manera, al sumar estos dos me quedaría 3 más 1, 4, y 2 menos 4, menos 2. Es decir, la respuesta a B menos W es igual a este vector nuevo. Vector resta entre los dos, o suma del opuesto. Profe, perdón, no Sí, escuché decime. la última parte. ¿Cómo llegó al 4 y al menos 2? Habíamos dicho B menos W, ¿no? Tenemos que B tiene las componentes 3, 2 y W tiene la componente menos 1, 4. Dijimos que la resta entre dos vectores en realidad es la suma del el primero con el opuesto del segundo. Entonces, una vez teniendo eso en cuenta, transformamos el menos 1, 4, que era el vector W, en el opuesto, y para eso simplemente cambiamos los signos de las dos componentes, y ahora me quedó 1 menos 4. Y ahora tengo que sumar esos dos vectores. Entonces me queda 3, 2, más 1 menos 4, y lo sumamos componente a componente. El 3 con el 1, 3 más 1, 4, y 2 menos 4, menos 2. Y ahí tenemos el resultado final. Ah, sí, ahora sí. Gracias. Profe, yo tengo una duda, que me quedó desde que me perdí. Sí, para que vuelvo acá, que me reperdí yo. Ahí va. Cuando el que dice entre paréntesis 3,2, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, menos 1,4. Sí. ¿Con dónde salió ese menos 1,4? Es el vector W. Fíjate, acá tenemos la resta entre B menos W. Bueno, este es el vector B, acá está, vector B 3 medios, y el vector W, que después le tengo que restar acá, es el vector acá, menos 1, 4. Es dato, digamos, son las componentes del vector B y el vector W, que eran un dato del ejercicio. Ah, listo, yo me basaba de la fórmula que aparece arriba, donde dice B menos W es igual a B más menos W. Claro, no, lo que hicimos ahí fue esta equivalencia que les dije recién, de que la resta entre dos vectores en realidad es la suma entre los dos vectores, uno siendo el opuesto, en realidad, el segundo siendo el opuesto. Profe, pero no es porque está esos signos negativos que cambia el signo, sino es porque es el opuesto. Claro, claro, yo acá lo escribí como de forma, como expresé en realidad la resta entre los dos vectores, pero acá lo que hice fue hacer el cambio, ¿sí? De que transformamos el menos 1, 4 a su opuesto, y de esta manera obtuvimos la suma entre los dos. Pero si no es que este signo menos cambió esto, no, para nada, esa regla no. O sea, si la quieren hacer mentalmente está bien, pero no sería el concepto de lo que acabo de hacer. Y bueno, vamos a ver una solita cosa más, porque acá estaríamos viendo la suma de vectores y la resta de vectores, ¿no? Después simplemente sigan ustedes practicando el resto de lo que tienen acá. Ahora, supónganse que quiero hacer, no sé, el E. En el E me está pidiendo que haga el doble del vector R, ¿sí? Así ya terminamos, que ya son y media. En E. Me pide el 2 por R, es decir, el doble de R. Bueno, ¿se lo pueden imaginar geométricamente? Si R es así, ¿sí? Bueno, el doble de R va a ser así, ¿se entiende? Cuando yo multiplico a un vector por un escalar, lo que hago es achicar o agrandar su longitud, y puede que también le pueda cambiar el sentido, pero la dirección siempre se mantiene. ¿Cómo creen ustedes que le podría cambiar el sentido a R? ¿Por cuánto tendría que multiplicarlo? Por menos 1. Claro, por menos 1 o por cualquier otro valor que sea negativo. Si yo multiplico a R por un valor negativo, hago que gire, es decir, por ejemplo, si lo multiplico por menos 2, acá tendría menos 2R. ¿Por qué? Porque dupliqué su longitud al multiplicarlo por 2, pero al multiplicarlo por un número negativo, cambié su sentido. Ahora está en la misma dirección que R, pero en el sentido opuesto. Entonces, ahora vamos a ver geométricamente cómo se respeta esto. También tenemos que hacer de la resta, pasa que ya no llegamos ahora, pero por lo menos así terminamos de multiplicar. En este caso, en el ejercicio A, vimos la suma de vectores, en el B, la resta de vectores, y en el E tenemos la multiplicación de un vector por un escalar, que no es lo mismo que multiplicar a dos vectores entre sí. Multiplicar dos vectores entre sí se llama producto escalar y es otra cosa.
Esto es la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Fíjense que R vale 1/2 y menos 2,3 es, perdón, 2/3, esos son los componentes. Entonces me quedaría 2 por, y las componentes que son el 1/2, punto y coma, o coma en realidad, menos 2/3. Bueno, esto es tan simple como una propiedad, digamos, distributiva, ¿sí? Cuando tenemos que multiplicar por un escalar, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar componente a componente por ese escalar. O sea que 2R nos termina quedando 2 por 1/2, que es 1, y 2 por menos 2/3, que queda menos 4/3. Y ahora vamos a verlo directamente en el GeoGebra. Tenemos el punto original de R, o sea, las dos componentes de R eran 1/2, punto y coma, menos 2/3. Ahí tenemos el punto. Y ahora nuestro nuevo punto que tenemos que marcar de las componentes es del 2R, que nos quedó 1, menos 4/3. ¿Sí? Fíjense que si formo los vectores, el primer vector y el segundo vector, claramente el vector B, que en este caso sería nuestro vector 2R, es exactamente el doble, ¿sí?, en módulo que el vector R, y mantiene el mismo sentido, ¿sí?, porque lo multipliqué por un número positivo que fue el 2. Ahora, si yo lo multiplicase por un número negativo 2, me habría quedado menos 1 y más 4/3 y hubiera tomado el sentido opuesto. Pero multiplicando por un escalar jamás nos vamos a escapar de la recta, jamás va a cambiar la dirección del vector, solamente va a modificarse su módulo y su sentido, ¿sí? Y al sumar vectores, sí, nos quedan vectores completamente con direcciones diferentes a los originales porque nos queda en esa diagonal del paralelogramo. ¿Me siguieron entonces? ¿Se entendió? Bueno, pasar escrito les voy a pasar solo esto para que también tengan la actividad que falta, que puedan hacer el resto. Y nada, después es el video, ¿sí? Porque... Pero hago una consulta antes. Por ejemplo, en el punto D, creo que es el D, dice menos D vector, ¿no? Sí. Entonces ahí se tendría que o simplemente por encima o se multiplica por menos 1. Claro, sería el opuesto de t. Te está pidiendo que saques el opuesto de t. Si t es el vector tal y sus componentes son el 0, 5, ¿cuál sería el opuesto? Decímelo rápido. ¿0 menos 5? 0 menos 5, ¿sí? Voy a multiplicar a las dos componentes, el 0 y el 5, por el opuesto, o sea, voy a cambiarles el signo, y me va a quedar 0, que bueno, sería menos 0, que es lo mismo que 0, y menos 5. Entonces vas a tener un vector exactamente que esté comprendido en la misma recta, ¿sí? Va a tener en la misma dirección, sentido opuesto y mismo módulo que el otro. ¿Sí? Cuando lo grafiques, ¿no? Y bueno, y después tenemos este que nada más simplemente el G es para que practiquen las componentes a componentes, sumar, restar, multiplicar, y listo. Ya después la próxima clase, que no sé si va a ser el jueves o no, porque hay que ver qué va a pasar con el encuentro, si se pasó para el jueves que viene, si no sé, pero bueno. Mientras tanto, no sé, supongamos que es la próxima clase o la otra, no lo sé, pero ya seguimos viendo más contenido de vectores y por supuesto ya aplicado a tiros oblicuos, aplicado a decomposición de velocidades, ¿sí? O descomposición de aceleraciones también puede ser. Ahora simplemente les voy a subir esto solo, ¿sí? Porque después les voy a subir actividades para que practiquen, pero eso lo voy a hacer el fin de semana, ahora no. Actividades de vectores para que practiquen. Y, esperen que ya dejo de compartir. Tengo la garganta para tirar. ¿Cómo se dice? Y después, bueno, tienen el video de la clase que apenas pueda, lo subo. Me gustaría que yo aprovecho ahora que tengo que ir a comer y eso, y el apunte, obviamente, sí, el apunte es lo más importante, que les voy a pasar este apunte que acabamos de ver recién, que vimos dos, no, uno completo y el otro no, y después les voy a pasar el resto también de los apuntes que vamos a ver, ya se los adelanto, y se los subo.
Se lo sube todo mañana, ¿sí? El video también, porque yo la otra vez, por ejemplo, habíamos terminado la clase y quise subirles el video, pero como que tarda en el Meet, me lo procesa, o sea, en el Google Drive. Tarda como hacer un proceso y todo, y tardaba, entonces ya fue, no lo puedo subir el mismo día ni aunque quisiera. Bueno, ¿quedó alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer? ¿No? Bueno, nos vamos entonces, qué poquitos que somos. Ah, bueno, decime, Julio. No, no, levanté sin querer, profe. No. Ah, pues sin querer. Ok. Mentira. Lo que tocan para tocar sin querer la manito. Siempre me lo pregunto cuando mis alumnos tocan la manito. Es como que, ¿qué tocan? ¿Por qué tocan la manito? Bueno, nos vemos entonces, chicos. No sé si nos vemos el jueves por acá o nos vemos presencial, pero eventualmente nos vemos. Esperemos que hayan pasado la clase para la próxima, o sea, que ya podamos vernos el jueves. ¿Ustedes piensan ir al encuentro? Sí, profe. Bueno. Sí, teníamos ganas. Sí, Estábamos- profe. Sí. Bueno, supongo que se movió. Van igual. Encima yo iba a llegar más tarde originalmente, si era o sea, ya había avisado a ustedes y a los directivos que iba a llegar más tarde, pero al final cambié un horario, así ahora sí puedo ir a las 7, no tengo ningún problema. Así que bueno, esperemos que sea la semana que viene. Ya nos enteraremos. Si Y si va, no, bueno, profe, ¿cómo? si va usted voy, si no, no voy. Ah, ¿por qué? No, vos tenés que ir igual. Igual yo voy, ¿eh? Yo ya voy. Ya no hay chance de que no vaya. Ah, bueno, entonces voy. Bueno, tomo como un halago, pero no hagas eso. Andá para conocer a estos profes. No sé qué profes de primero van igual, pues no conozco a nadie. Ese es el tema. Yo también quiero conocerlos a ustedes y a mis compañeros, porque yo literalmente solo conozco a Naso. Es el profe que van a tener tercero los de física. No conozco a otro profesor. No conozco a nadie más excepto a Naso. Nadie más. A Naso lo conozco porque yo fui de oyente a un par de clases de él cuando yo me estaba recibiendo del terciario. Cuando yo estaba terminando la carrera de matemática y mi novia estaba estudiando física, le pedí si le podía preguntar al profe Naso si me dejaba ir como a clase oyente, o sea, si podía ir a escuchar sus clases porque tenía que dar el final de física. Y entonces es el único que conozco. Después no volví a pisar el terciario 140 de nuevo. Entonces quiero ir para conocerlos a ustedes y quiero ir para conocer al resto y bueno, esperemos que se haga pronto. Así que bueno, cortamos entonces y nos vemos, no sé de qué forma, pero cualquier cosa, sabe, nos comunicamos por el campus y cualquier cosa les digo por ahí si tenemos un Meet o lo que sea. Si no hay virtual, o sea, perdón, si no hay presencial, hay virtual, sí, de uno. Bueno, chicos, les mando un beso y nos estamos viendo entonces. Esperen al fin de semana para que les suba actividades y también les voy a subir toda esta parte teórica de vectores, ¿sí? Perfecto. Bueno, Gracias, profe. Nos vemos. Buenas Chau. noches. Buenas noches. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Chao, profe. Chau, chau. Me quedé colgada por eso. No, igual no te quedaste nada, te quedaste medio segundo colgada. Me ha pasado que se han quedado horas colgados. Nos vemos, profe. Chau, chau. Buena semana. Igualmente.